Bueno, buenas tardes. Vamos a dar inicio a la conferencia del doctor Martín Montenovo y el señor Héctor Carmelino. Magistrados 3.0, ¿cómo encontrar cuando no sabe bien qué buscar? A 25 años de la creación del Consejo de la Magistratura. Brevemente, presentamos al señor Héctor Carmelino, que fue concejal de la ciudad de Comodoro Rivadavia con mandato cumplido entre los años 91 y 99. En los últimos 5 años como presidente del Consejo Deliberante de esa ciudad y coordinador por el municipio de Uniones Vecinales entre los años 2003-2007. Consejero de la Magistratura por el pueblo de la provincia de Chubut con mandato del año 2015 al año 2019. Y nos acompaña el doctor Martín Montenovo, que es juez de Cámara Penal de Comodoro Rivadavia, consejero de la Magistratura de la provincia de Chubut en representación de magistrados y funcionarios de la circunscripción judicial de Comodoro Rivadavia y Sarmiento por los periodos 2007, 2011 y 2015 y 2019. Desde el año 2017 ejerce la presidencia del Consejo de la Magistratura hasta el año 2019. Es miembro fundador del Foro Federal de Consejos de la Magistratura, secretario general del Foro por la provincia del Chubut en el año 2017 y además es titular asociado de la materia Derecho Penal 1 de la Universidad de la Patagonia, San Juan Bosco. Con ustedes, Martín. Gracias, Bruno. Bueno, ahí se escucha bien. Gracias. Gracias a todos por venir a escuchar. Como decía Caferata ayer, vamos a intentar no aburrir y conversar sobre el tema del perfil de los magistrados. Gracias a la comisión directiva. Hay amigos en la comisión directiva, gente que yo aprecio mucho. Yo tengo que agradecer el espacio para el Consejo, para hablar de temas del Consejo, que obviamente interesan a los magistrados y funcionarios, ¿sí? Deben ser de sumo interés. Y también, un poco lo que decían ayer, a la gente que organiza estos eventos, dejando tiempo libre, mucho tiempo libre, y lo hacen por la pasión por el asociacionismo, el gremialismo, podríamos decir, que es un poco pensar en el otro. Y de esto se trata este tema de conversación que vamos a intentar desarrollar. Desde ya que yo hago una especie de introducción, y lo que seguramente va a ser mucho más interesante es lo que diga el joven de 82 años que tengo a mi izquierda. Cuando pensábamos en el título de qué íbamos a conversar, siempre es interesante poner títulos que disparen ideas. Y también es bueno convocar a alguna persona particularmente crítica, cuestionadora, que haga un juicio, seguramente crítico, respecto de los títulos, de los disparadores. Y yo hice eso, digamos, se me había ocurrido esto de los magistrados 3.0, de que a veces no sabemos qué buscar y por ende es difícil encontrar, y convoqué a una especie de señor crítico para que haga las veces de abogado del diablo y me diga qué opinaba de estos disparadores. Le vamos a poner un nombre ficticio a este abogado del diablo. Le ponemos López, Sánchez, Omar, Pomelo, como ustedes quieran. Es ficticio desde ya. Y yo le planteaba esto de magistrados 3.0. Entonces, este abogado del diablo me decía, primero me decía que los magistrados, él estaba de acuerdo con que englobaba, de acuerdo a lo que dicen las leyes de los ministerios, tanto a jueces como fiscales y defensores. Fue lo único que estuvo de acuerdo en el título. Cuando me habló de lo 3.0, me habló de la posverdad, una serie de epítetos de variada intensidad, como diciendo que era un tema remanido, que ya no importaba, que estaba analizado. Yo intentaba
explicarle qué tenía que ver lo de la posverdad, obviamente no me escuchaba. Y luego, cuando pasábamos al segmento de no sabemos qué buscar y por ende no vamos a encontrar, otra catarata de epítetos diciendo que era completamente incoherente, que un organismo no sepa qué buscar, mucho epíteto, bueno. No me escuchó lo que yo le dije, pero sus ideas, muy valiosas, me sirvieron para desarrollar esta serie de disparadores. Por ejemplo, cuando me dijo lo de la posverdad está superado. Bien, estamos en la época de la posverdad ya superada, según nuestro abogado del diablo. Pero había una verdad. Y bueno es saber cuál era esa verdad respecto de qué tenemos en la cabeza cuando hablamos de magistrados. ¿Qué es lo que pensamos? Porque lo que pensamos todos es aquello que imaginamos que debe estar, y aquello que imaginamos que debe estar es lo que seleccionamos o lo que destituimos, si no está. ¿Qué nos imaginamos de un magistrado? Podemos hablar de juez, pero el término magistrado engloba las funciones judiciales todas. Bueno, alguien que sepa, pero previo a alguien que sepa, alguien que tenga experiencia de vida, alguien maduro, como en las viejas épocas de la humanidad, en las cuales había un consejo de ancianos que por tener más experiencia de vida, había vivido más, había afrontado más problemas y los podía transmitir, tanto como transmitía la costumbre, las normas que generalmente no eran escritas. Imaginamos a alguien con experiencia de vida. Bien. También imaginamos a alguien que representa el orden vigente. O sea, no imaginamos magistrados que lo cuestionan o que lo subvierten. Imaginamos magistrados que lo respetan y que lo hacen cumplir. Pero no solo que lo respetan y lo hacen cumplir, sino también que lo imponen. Esto pasó un poco en la Argentina en el siglo XIX, segunda mitad del siglo XIX. Hubo una imposición de un determinado orden económico y social por parte de un grupo de poder que lo impuso a los habitantes. Sería irse mucho de tema, pero lo dijo José Hernández en el Martín Fierro: hacete amigo del juez. Le recomendaba al gaucho, porque parece que el juez, donde veía enemigos, no era muy sensible ni muy bueno. Este orden económico que se impuso, o sea, llegó un momento, entrado el siglo XX, que ya se había impuesto. Ya no se discutía la división de poderes, no se discutía el Estado de Derecho. Era una división de poderes extraña: el que ganaba las elecciones gobernaba, el que perdía iba a la Corte Suprema. Así se conformó el Poder Judicial de la Nación. Era un orden difícil de comprender para aquellos que venían de otra costumbre, pero hubo un momento en que se impuso, se regularizó. Entonces ya a esta cuestión de identificar a los magistrados como personas con experiencia y asociados a un determinado orden, los comenzamos a asociar a otra característica, que es el saber jurídico. Tenemos en la cabeza que los magistrados tienen que saber, un saber enciclopédico. Esto tuvo que ver, ya entrado el siglo XX, con la universalización del derecho a estudiar, que empezó a ocurrir luego de la reforma universitaria, de la cual se cumplen 100 años precisamente este año, y hubo un mayor acceso de las capas medias a la educación universitaria, algo que era un privilegio en épocas anteriores. Entonces, cuando el sistema se estabilizó, cuando ya el voto era secreto, obligatorio, no universal, no votaban las mujeres, cosa que empezó a ocurrir a principios del siglo XX, ya teníamos en esa construcción colectiva que es la imagen de los magistrados, alguien con experiencia, alguien que represente al orden establecido, expresado en normas, y alguien que tenía que saber de normas, de leyes, saber académico. Más o menos teníamos en la cabeza esa imagen de los magistrados.
Lo que pasa es que estos magistrados, que nosotros imaginábamos, o la sociedad construyó su imagen de esta forma, fue aditándole segmentos a esa imagen, tuvieron desempeños complejos y desacertados en episodios difíciles, tanto del género humano como en nuestro país. O sea, hubo jueces que validaron el genocidio del nacionalsocialismo. Algunos que incluso los que nos dedicamos al derecho penal los tenemos que estudiar como dogmáticos, pero que validaron todo aquello que el régimen nazi en Alemania tuvo como iniciativa. Hubo jueces en nuestro país que validaron la interrupción del sistema democrático, en 1930 en primer término, y los golpes de Estado que se sucedieron. Entonces, tanto en nuestro país como en el mundo, el tema de, primero, la construcción de una sociedad en paz que evite estas desgracias, y segundo, cómo hacer para que el derecho sea cumplido y respetado, comenzó a verse de una manera prioritaria. Luego de la Segunda Guerra Mundial, las normas internacionales empezaron a contener definitivamente, y los organismos internacionales, políticas que se las denomina de derechos humanos, del respeto al principio pro homine. Digamos, el tema era evitar el holocausto anterior. Y en ese sentido, toda la construcción del derecho internacional fue bajando a los países, de una forma o de otra, y ante este derecho que lentamente se fue imponiendo, claro, era necesario que aquellos magistrados lo aplicaran en ese sentido. Y acá hay que, digamos, hacer un pequeño paréntesis y decir que toda esta carga jurídica de los tratados internacionales no es que no tenga ideología, la tiene. Sí, el Estado Social y Democrático de Derecho es lo que podría resumir toda la normativa internacional que nosotros hoy tenemos en el vértice de constitucionalidad a la par de la Constitución Nacional. O sea, hay una ideología del derecho, y es esta. Bueno, la imagen del magistrado comenzó a asociarse, a vincularse a esta aplicación del derecho, de este derecho. Y en la medida que se le agregó este segmento, lentamente, la designación de jueces, fiscales, defensores, se empezó a ver como una especie de política de Estado. Ya no era un patrimonio decimos clase política, en realidad de los otros poderes. Ya no servía la terna del presidente, del gobernador y la intervención del poder legislativo. Esto era visto como una cuestión de la clase política, a la cual solo le interesaba asegurar determinados resortes de poder. Pero el magistrado no daba, nacido de los mecanismos tradicionales, parecía que no daba respuesta a este nuevo segmento que se le pedía. Usted tiene que aplicar toda esta carga jurídica más allá de la ecuación política que lo llevó a ocupar el cargo. Y en la medida, luego del año 1983 en nuestro país, que esta cuestión no quedó satisfecha, en la medida que comenzó la desacreditación del servicio de justicia, es que se planteó al estilo argentino, hay que decirlo, o sea, todos estos tratados ingresaron en la reforma del 94, se discutía si iban a entrar 3, en el medio hubo un atentado a la AMIA y entraron 10, los cuales quizás los convencionales constituyentes no hayan tenido el tiempo de saber qué estaban incorporando, pero concretamente ingresaron 10, que fueron un cambio rotundo en la estructura jurídica del país. Pero a la par que ingresaron estos tratados, también la selección de magistrados comenzó a verse como una política de Estado. Entonces viene el Consejo de la Magistratura. ¿Qué es el Consejo de la Magistratura? Bueno, una forma de extraer la selección de magistrados de este mecanismo político, convertirlo en política de Estado y
ahí comienza a tomar relevancia la cuestión del perfil. Bueno, a ver, ¿qué buscamos? Bien. ¿Alguien con experiencia? Bien. Alguien que asegure este orden social y democrático de derecho, este Estado social y democrático de derecho, que lo haga cumplir. Perfecto. Y que sepa derecho, que sepa, que pueda argumentar, como decía ayer Gil Domínguez. Nosotros importamos el Consejo de la Magistratura y ese Consejo de la Magistratura funcionaba en Europa, o ese modelo del Consejo de la Magistratura funcionaba en países en los cuales no existe control difuso de constitucionalidad. Es decir, donde funciona el Consejo de la Magistratura hay un tribunal constitucional que cuando se solicita la colisión de una norma con la Constitución, automáticamente ese caso pasa a orbitar en la competencia de ese tribunal constitucional, porque precisamente como se extrae la selección de magistrados del mecanismo ejecutivo propone, legislativo designa, se lo sustrae de ese mecanismo, entonces, y se crea el Consejo de la Magistratura, no se le da el control difuso de constitucionalidad. Bueno, nosotros importamos el Consejo de la Magistratura y le dejamos a los jueces, a los magistrados, en este caso concretamente a los jueces, el control difuso. Y le damos un gran poder. Y últimamente, como tampoco parece que nos convence el mecanismo del Consejo de la Magistratura, estamos empezando a invertir en la escuela judicial. ¿Qué es esto de escuela judicial? Bien, es otro sistema de selección de jueces que existe en otros lugares, por ejemplo en Francia, en los cuales los aspirantes hacen una especie de, como decían los romanos, cursus honorum, y van rindiendo permanentemente exámenes de aptitud para cubrir determinados cargos. Bueno, como evidentemente nosotros no nos satisface lo que hacemos, mezclamos todo y todo lo tenemos o lo vamos teniendo, o lo queremos tener. Pero la cuestión es que a toda esta cuestión de perfil, a todo este tema de que lo que tenemos incorporado como magistrado, le hemos dado un poder institucional relevante y desde hace 25 años en la provincia y en varias provincias y en la nación tenemos Consejo de la Magistratura. Bueno, traemos esa imagen, el juez con experiencia, con edad, el juez que esté asociado ahora a este sistema, a este orden jurídico, que sepa, que pueda argumentar, y le damos la posibilidad de cuestionar las normas que sancionan los otros poderes. Eso es lo que tenemos en la cabeza. Tiene que ser probo, tiene que dar la imagen de todo esto que acabo de decir. Lo que pasa es que en los últimos 25 años, ya yendo digamos, a tratar de contrastar esto con la realidad, cambió todo, absolutamente todo. En el año 94-95, cuando el Consejo empieza, no había celulares, por lo menos de uso masivo. No había redes sociales. Estábamos seguros de una serie de cosas, de conceptos. Esto no significa que hayamos estado en lo correcto, sencillamente estábamos seguros. Sabíamos que era un hombre y sabíamos que era una mujer. Hoy no podríamos definirlo con tanta certeza. Sabíamos que era una familia. Hoy tampoco podemos definirlo con tanta certeza. Sabíamos cuándo había vida, cuándo surgía la vida. Hoy discutimos desde cuándo hay vida. Sabíamos cuándo terminaba la vida. Hoy discutimos cuándo termina la vida. En el medio se nos cayeron todos los estándares conocidos. Y dentro de la caída de todos estos estándares está la caída de lo que pensábamos que era un magistrado. Esto ocurrió en los últimos 25 años y aceleradamente por el avance tecnológico, en los últimos 10, es un fenómeno que se vio mucho más marcadamente. Lo bueno de conversar y escuchar a otros es que uno incorpora lo que otros dicen. Yo creo que el robot de Caferata, si se le carga un algoritmo con la jurisprudencia, vamos a llamarlo así, del Consejo de la Magistratura del Chubut de los últimos 25 años, pueden ocurrir dos cosas para que el robot nos diga cuál sería el magistrado conveniente en cada caso. O explota o pide el retiro anticipado del trabajo.
no podríamos, no hay inteligencia artificial que logre contener semejante variedad, cantidad, heterogeneidad e incluso me animaría a decir contradicción de decisiones. Entonces, porque no podría partir de lo que ocurrió, porque lo que ocurrió fue el escenario de todos estos cambios. Entonces la pregunta es, bueno, en este tembladeral, en esta realidad que nos hace permanentemente pisar como pisar huevos, ¿qué hay que pedir? ¿Qué hay que buscar? ¿Cuál es la imagen? Si todo se cayó, todas las referencias se cayeron. Bueno, pareciera que la edad no asegura sabiduría. Probablemente una persona que tiene experiencia de vida tenga muchas más chances de alguien que no la tiene para poder entender, empatizar con los demás, y un poco nuestro trabajo es empatizar con los protagonistas de un conflicto. Pero no es seguro. Pareciera que estamos para hacer cumplir la ley, pero a veces tenemos que decir que la ley colisiona con otras normas superiores y tenemos esa posibilidad. Por lo cual no estamos para asegurar el orden que existe, estamos para subvertirlo también un poco. Pareciera que tenemos que saber derecho. En el Consejo se dice, un comentario habitual es, tratemos de seleccionar buenas personas si saben derecho, mejor. ¿Tiene que saber derecho el magistrado? Sí. Ahora, ¿tiene que saber mucho derecho que lo aplica mal? No. ¿Es bueno que sepa derecho? Sí. Pero es bueno que sepa mucho derecho, que en las sentencias o en los alegatos o en los escritos vuelque conocimientos y citas y doctrina y jurisprudencia que no tengan nada que ver con el caso que tiene que resolver. No. Entonces todos estos paradigmas se fueron cayendo. Bueno, ¿qué buscamos? ¿Nos interesa que los jueces tengan ideología o los magistrados y la expresen? Y no. Ahora, sin embargo, el orden jurídico tiene ideología. Porque si nosotros leemos los tratados, vamos a ver que hay una ideología. Los tratados, la Constitución, las leyes. Hay una ideología, claramente. La Constitución habla de salario mínimo vital y móvil, habla de acceso a la vivienda, los pactos hablan del principio pro homine, lo expresan en cantidad de cláusulas, la dignidad humana, el respeto a lo humano. Sin embargo, todo esto que se fue cayendo existe. Y como decía Zaffaroni en un artículo muy bueno, al cual le llamaba a este fenómeno de derechos que nos inundan los derechos. El orden jurídico nos dice que tenemos derechos muchísimos. El frontalismo constitucional, porque tenemos muchos derechos, pero escasos recursos para hacerlos valer. Y en el medio están los magistrados, que tienen que hacer cumplir este orden jurídico al cual podemos denominar Estado Social y Democrático de Derecho, pero en el contexto de una realidad que generalmente no asegura recursos para que estos derechos se cumplan. Incluso tienen la facultad de denunciar la norma, si se lo piden, algunos lo hacen oficiosamente, y del otro lado la cruda realidad, no hay recursos. Bueno, ¿esto lo podría solucionar un robot? Vaya a saber. Lo concreto es que en estos últimos 25 años y en los últimos 10 no sabemos bien, hemos perdido básicamente el estereotipo. Hay que reconstruirlo. El tema es cómo lo reconstruimos. ¿Qué queremos de los magistrados? Bueno, en principio queremos que resuelvan conflictos. Eso seguro. Lo que llega a la justicia es un conflicto. Tiene partes, son personas de carne y hueso, o instituciones, generalmente representadas por personas de carne y hueso, que tienen problemas que no han podido solucionar por las buenas y necesitan un tercero que las solucione. ¿Qué tiene que hacer el tercero? Bueno, solucionarlo el problema. Hay muchas formas de solución. Lo puede hacer propendiendo a la conciliación, lo puede hacer tomando determinadas decisiones que aseguren la conciliación, lo puede hacer dejando correr un litigio
y solucionándolo con medidas intermedias, o lo puede hacer imponiendo una sanción, por ejemplo en el derecho penal, como último recurso. Pero lo importante es que este operador, este magistrado, entienda que hay un conflicto, entienda que lo tiene que resolver, porque esta sociedad está llena de problemas, llena de conflictos. El derecho, si tiene que asegurar la paz social, está en problemas en esta época porque es una sociedad particularmente violenta y particularmente heterogénea y particularmente parecida a una torre de Babel en la cual cada uno habla un idioma diferente. Es una tarea enorme la de los magistrados. Pero seguramente tienen que hacer esto, restar conflicto. O sea, puede ser que no resuelvan el conflicto que tienen que resolver, que se les pone a consideración. Ahora, lo que no tienen que hacer es generar más conflicto. Es como se dice en el fútbol, le pedimos al arquero que ataje las que van adentro, si puede. Ahora, seguramente lo que tiene que hacer el arquero es no meter las que van afuera. Y esto es lo mismo. El magistrado tiene que tratar de solucionar lo que tiene, no incorporarle más problemas. En este contexto, lo funcional es relevante, claramente relevante. ¿Qué queremos decir con funcional? Bueno, un magistrado que tiene una conducta que luego le va a impedir atender un problema de su competencia y no nos sirve. O sea, alguien que se manifiesta en favor de una huelga y es juez laboral y ese conflicto le va a poder llegar a su despacho y saliendo del sistema, de algún modo, está generando las condiciones para no trabajar. Otro tanto con penal, civil, etc. A partir de la construcción de la funcionalidad en la resolución del conflicto es que nosotros tenemos que repensar absolutamente todas las normas. Por ejemplo, las normas internas del Poder Judicial. Por ejemplo, un código de ética que no existe, moderno, pensando en esta funcionalidad. Ya no nos importa si el magistrado va al casino, si sale de Chubut, por ejemplo, y va al casino, o si alguna vez se tropieza y entra a un casino en Chubut. Sí, lo hacemos todos, en algún momento. No es relevante lo formal, es relevante lo funcional. Y para eso necesitamos reconstruir las normas internas. Pensá desde este perfil. El perfil del señor o la señora que privilegia su trabajo y lo defiende, tratando de hacerlo bien, tratando de empatizar con los protagonistas del conflicto y tratando de no sacarle al cuerpo a aquello que va a tener que hacer. Y todas las normas deben girar alrededor de esto. Y esta es la construcción de un nuevo perfil. Ahora, ¿es posible esto? Esta sociedad que crea inteligencia artificial, ¿puede a su vez generar los magistrados que se ocupen de esta tarea? Yo escuchaba ayer a Cafferata y pensaba, si el robot de Cafferata hubiera analizado las rutas de navegación del siglo XV, las conocidas, y hubiera hecho un algoritmo, probablemente jamás Colón hubiera llegado a América. Pero confiamos en la inteligencia artificial porque consideramos, de algún modo, que hemos fracasado no solo como magistrados, sino como género humano. O sea, esta tarea de resolver los conflictos no la hemos cumplido y por ende tenemos que ir a buscar otro modelo, ya radicalmente diferente, para hacer lo que nosotros no hemos podido hacer. Y el problema es que quizás la cuestión pase por otro lado, que es que si bien no hemos hecho del todo bien nuestro trabajo, este magistrado que nosotros le pedimos que resuelva conflictos, que aplique normas, que imponga el Estado social y democrático de derecho, que sencillamente es respetar la dignidad humana, sencillamente es privilegiar lo humano y considerar que todos los habitantes del planeta son seres humanos. Bueno, tenemos un problema. De cada 4 personas en el planeta, 3 están abajo de la línea de pobreza. Decimos que todos tienen derechos, pero sin embargo 3 están abajo de la línea de pobreza, de 4.
Y esto ocurre mientras tenemos la posibilidad de desarrollar robots inteligentes. Entonces, la asociación se presenta como obvia. En el altar de la ciencia, ¿qué estamos haciendo? Estamos sacrificando lo humano, generando recursos para avanzar desde el punto de vista de la inteligencia artificial. Ayer, luego de la conferencia de Cafferata, hablábamos de Matrix, de Terminator, que los veíamos como cosas absolutamente imposibles y, sin embargo, no eran tan imposibles. ¿Es real esto? Ahora, si nosotros perdimos el norte del perfil del magistrado, ahora ya directamente lo perdemos, lo extraviamos absolutamente porque tenemos que pensar en un magistrado de inteligencia artificial. Ese magistrado tendrá la creatividad, la espontaneidad, la solidaridad, la empatía para comprender el conflicto, o solamente va a aplicar normas, va a reproducir decisiones. ¿Queremos eso? ¿Queremos sacrificar en el altar de la ciencia, del avance tecnológico sin control, lo humano e incluso nuestro trabajo? Yo me lo preguntaría y en realidad yo no soy nadie para preguntármelo, pero resulta ser que Hopkins, antes de morir, dijo que había que desconfiar de la inteligencia artificial. Algo sabía del tema. Y Habermas identificó al siglo, como el siglo de la ética, asociándolo al avance tecnológico, que tenía que tener un freno. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Bueno, en realidad no sabemos. Hay que construir un estereotipo de magistrado, claramente. ¿Qué tiene que hacer este magistrado 3.0? Bueno, trabajar, dar respuesta, honrar el servicio de justicia. ¿Cómo lo hace? Tratando de resolver un conflicto. Con justicia al caso concreto, aplicando normas, no corriéndose del lugar, no teniendo actividades en su vida público-privada que le impidan trabajar. El criterio funcional de los códigos de ética. Después, lo que haga no nos importa. En la medida que no afecte a terceros, no debería importarnos. Y sobre todo, creo yo, desconfiar de la tecnología, de la estadística, de todos estos sistemas que son medio Matrix aplicados al Poder Judicial. No importa el número, importa la calidad de la respuesta jurisdiccional. Eso es lo que nos pide la sociedad. La calidad de la respuesta al caso concreto. Lo numérico es relativo. La estadística es el arte de mentir con números. ¿Lo podemos hacer? Y yo ya para terminar, les quiero transmitir y dejarle paso al joven que tengo a mi izquierda, cierto desasosiego, porque seguramente a muchos de ustedes les ocurra que a veces creen que nada funciona bien, que nada resulta, lo sistémico anda mal, nos enteramos de todo lo malo, los medios de comunicación ayudan también, sobre todo en el trabajo judicial, a hacer noticia lo malo y ocultar lo bueno. Los medios también forman parte de esta suerte de Matrix. Y este desasosiego nos hace a veces no creer en el futuro. Ahora, ¿tenemos que rendirnos ante esto? No. Debemos dar la batalla por construir ese perfil, ese estereotipo de magistrado que responda a este criterio de humanidad. Porque no es para nosotros. La sociedad que tenemos, el concepto de humanidad, de dignidad humana, de privilegiar lo humano, no es para nosotros, es para nuestros hijos, es para lo que viene. No queremos para nuestros hijos una Matrix artificial. Queremos una sociedad humana, haciéndonos cargo de nuestros errores, pues nosotros creamos todo esto también, pero tratando de defender lo humano. Porque eso somos. Ese es el magistrado. A todos los problemas que tenía el magistrado hay que incorporarle de la lucha contra la inteligencia artificial. Es nuestra obligación, y este desafío de construcción del perfil es en el cual están estos organismos, ¿sí?, como el que nosotros integramos, y el que explica muchas veces los criterios dispares. Pero por este lado
yo creo que vamos a cumplir la responsabilidad del tiempo que nos toca. Gracias. Buenos días a todos. Sinceramente, les voy a hacer un comentario, ¿no? No soñé en mi vida tener el orgullo de poder estar en tan selecto auditorio en esta provincia de Chubut, nada más y nada menos de la gente que dicta la justicia en nuestra provincia, vaya la redundancia. Pero quiero agradecer a Martín, que tuvo la gentileza de decirme que yo tenía que ser un exponente aquí. Y dije, pero yo la verdad no soy un gran disertante, nunca lo fui. Ocupé lugares muy importantes dentro de mi ciudad, pero diferente a... Cuando me propusieron como candidato al Consejo de la Magistratura por la representación popular, yo me hacía una pregunta y no contesté el primer día así. Pensé un par de días y con mi compañera, mi señora, que hace 55 años que estamos juntos, me dije, toma, agarra, tenés que ser, te va a hacer bien, Cacho. Bueno, y acepté el desafío. Y bueno, me encontré mi primer sorpresa en el Consejo de la Magistratura. Primera sesión, había que elegir las nuevas autoridades. Y bueno, me dicen, Carmelino, usted es el mayor de edad, el mayor de todos los integrantes del Consejo de la Magistratura, así que va a tener que presidir el Consejo para elegir autoridades. Bueno, dije, ya empezamos, ¿no?, con responsabilidades que no pensaba cumplir en ese momento. Pero quiero, de ahí, bueno, se empezaron las sesiones, pero quiero hacer una referencia de los que estuvieron antes como consejero y los que están ahora, que me recibieron con los brazos abiertos, que me acompañaron, me respetaron, me consideraron y me consideran, y que me ayudaron mucho. Y yo, a esta altura del partido, bien decía él, sí, tengo 83 años, tuve que aprender cosas que no soñé en mi vida de ser. Tengo, por suerte, un hijo que es abogado, no está acá, sino en la ciudad de La Plata. Y esto me permitió, lógicamente, cuando me recibieron con tanto cariño, con tanto apoyo, me sentí cómodo, y me siento muy cómodo dentro del Consejo de la Magistratura. Una de las cosas que yo comento cuando voy a la ciudad de La Plata a ver a mi hijo, y esto es importante, aunque ustedes crean que estoy contando anécdotas que realmente a lo mejor no les puede interesar, ¿no? Me reúno con ellos comiendo un asado, 4, 5, 6, 7 abogados. Cuando yo le digo cómo está conformado el Consejo de la Magistratura, ¿no?, que para mí es un orgullo en el país, ¿no?, con la representación que tiene, la pluralidad que hay, da una transparencia muy importante para aquellos que concursan y para la gente que nos está mirando permanentemente. Por eso, muchas veces hasta le preguntan, ¿no?, ¿cuánto cobran ustedes? No, nosotros no cobramos sueldo. Nosotros cobramos un viático cuando salimos fuera de la ciudad. Se asombran. Otra de las cosas importantes que yo hago, como, si se quiere, una autocrítica, es la falta de conocimiento de la gente que es el Consejo de la Magistratura. Porque no saben
Y no la gente más de abajo, sino gente de clase media, gente que hasta tiene estudios. No saben cómo funciona, cómo está compuesto, ¿no? No saben la tremenda responsabilidad que tenemos, que para mí es difícil, ¿no? Elegir jueces, fiscales, jueces de paz, defensores. Tener que evaluar a los jueces que han cumplido 3 años ya en su función. Una responsabilidad muy importante, pero que lo único que yo llevo siempre, digo, yo soy la voz de muchos aquellos que me votaron, ¿no? Por lo cual mis preguntas son preguntas especialmente en las sesiones del Pleno, hago preguntas lógicamente comunes, con el sentido común de lo que preguntaría un ciudadano común de la ciudad de Comodoro Rivadavia o de la provincia del Chubut. Y esas son cosas que yo fui aprendiendo con el tiempo gracias al apoyo que no puedo dejar de reconocer, el apoyo que he tenido de Martín, de Cachito Massari, que es un representante de los empleados judiciales, y del personal del Consejo de la Magistratura también, que siempre fueron conmigo muy atentos, muy serviciales. Y esto hace que cuando hablamos del Consejo de la Magistratura, y uno tiene que explicar a mucha gente, lo habíamos hablado con Martín y Martín tuvo la brillante idea de que el Consejo de la Magistratura, hay un proyecto que ha presentado Martín en el sentido de que tenemos que salir a las uniones vecinales, a los entes intermedios, a los colegios secundarios, primarios, a dar charlas, a explicarle a los jóvenes y a los adolescentes qué es el Consejo de la Magistratura. Tal vez nos vamos a encontrar a veces con preguntas que son de la justicia, no cabe duda, ¿no? Pero aclarándoles que nosotros queremos que se conozca cómo funciona y qué es el Consejo de la Magistratura. Los populares a veces aportamos lo que se llama, lo dije anteriormente, sentido común. Pero en lo particular, yo tengo que destacar los juristas que han venido y juristas de acá de la provincia que han participado en las evaluaciones, en los exámenes de los concursantes. Y yo miro mucho la entrevista que tienen a espalda nuestra con la mesa examinadora y después cuando están enfrente a nosotros. Allí es donde uno saca las conclusiones, porque el examen escrito es un examen técnico y sobre lo técnico yo no puedo, soy lego, no puedo opinar, lógicamente. En algunas cosas sí, en otras no. Pero es destacable la actuación de los juristas, porque a nosotros, si se quiere, aquellos que no somos abogados, nos dan una mano, porque ya más o menos vemos el perfil del concursante y eso hace que nosotros nos sintamos bien. Yo no quiero ser muy largo ni quiero cansarlo, pero sí brego por que siga funcionando de la misma manera que está funcionando. A mí me queda 1 año y monedas para irme ya y retirarme Yo fui un hombre político, mi universidad fue la calle. Yo digo la calle porque me formé medianamente a través del trabajo y de la militancia. Porque yo siempre dije, yo nunca fui un dirigente, yo fui un militante de la política.
Y les digo más, yo, por un compromiso con el intendente y con el viceintendente de Comodoro, asumí la responsabilidad de ser consejero. Yo en el año 2000, y lo digo con toda sinceridad, me fui muy decepcionado de la política después de haber transitado desde los 13 años, hace 70 años que yo milito en un partido. Y eso, yo no quería saber más nada. Pero como acá, no podían decir, mirá, el viejo agarró un puesto. No, acá en el sueldo no hay. No. Y sinceramente me voy a llevar el mejor de los recuerdos. Tal vez me emocione, porque nunca soñé, vuelvo a repetirlo, yo, un hombre de 6º grado, tener que estar hablando ante tan selecto este auditorio que tengo frente mía. Les agradezco mucho, muchas gracias y que Dios los ilumine a todos.